Vamos a dar comienzo entonces a este panel especial porque contamos verdaderamente con tres expositoras realmente destacados, distinguidos de nuestras disciplinas. Este panel que es dentro del ciclo de charlas y conferencias que estamos organizando en la carrera de Ciencia Política para conmemorar y celebrar los 40 años ininterrumpidos de democracia. En esta oportunidad podemos contar, verdaderamente es un privilegio contar con la presencia de, como dije, estos tres destacados académicos y especialistas en democratización. Han estudiado el autoritarismo, la democratización, los procesos de construcción de instituciones democráticas, los sistemas de partidos, la democracia en la región, el populismo. Bueno, la verdad que es una enorme satisfacción contar con ustedes. Y este panel que le hemos denominado De la crisis en democracia a la democracia en crisis, cuenta precisamente con la participación del doctor Marcelo Cavarossi, que es, como ustedes saben, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, es investigador principal de CONICET, ha recibido el premio CONEX en el 2016, es profesor regular en la Universidad de San Martín. Bueno, estoy recortando muchísimo el currículum, ustedes me disculparán, pero así podemos comenzar. Ha escrito ese famoso libro Democracia y Autoritarismo, ha sido mi profesor, ha sido profesor de varios que estuvimos aquí. Contamos también con María Esperanza Casullo, que es también doctora en Ciencia Política por Georgetown University, es profesora regular de la Universidad Nacional de Río Negro, vive en Neuquén. Recientemente publicó el libro ¿Por qué funciona el populismo?, pero tiene enorme cantidad de artículos y libros publicados. Es parte de la red de politólogas. Es tuitera también, muy reconocida en las redes sociales. Participa de un podcast muy escuchado también con Andrés Malamud, o sea, todos la conocen también. Y el profesor Carlos Weissman, que tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Harvard, es profesor en la Universidad de California, San Diego, es profesor en otras universidades también en Estados Unidos, tiene innumerable cantidad de libros y artículos, es profesor aquí en Argentina en la Universidad de UCEMA, ha sido profesor aquí en la Universidad también de Buenos Aires, ¿no?, la Facultad de Ciencias Sociales. Y es un gusto tenerte, Carlos, también. En otra oportunidad me acuerdo de una charla tuya que nos diste antes de las elecciones en Estados Unidos, no iba a ganar, y me había ido muy tranquila, pero después las cosas no sucedieron así. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Habíamos dicho, Marcelo, que podés comenzar vos, y luego seguimos con vos y continúa Carlos. ¿Tiene que ser con sí. Si querés, para la grabación. Sí. Bueno, muchas gracias, Elsa. Quiero agradecer a Elsa, a Santiago Rothman también, que no sé si está por ahí atrás. Sí. Por ahí atrás, esta invitación, y placer de estar con todas ustedes y de compartir la mesa con Carlos y con Esperanza. Un placer. Mis comentarios, que me han dicho que son de máximo 15 minutos, parten del título de la charla, Democracia en crisis, crisis de democracia, pensando, ustedes saben que la palabra crisis es una palabra utilizada muy abundantemente, entonces me preguntaba de qué crisis estamos hablando, ¿no? Porque efectivamente
si pensamos en los 40 años de democracia en la Argentina, estamos en crisis, pero ¿cómo podemos tratar de desagregar? Y en ese sentido, pensando en el caso argentino, que por supuesto hay que situarlo comparativamente en las transiciones que se dan a partir del 75 o 74 en Europa y después en América Latina, pero pensando específicamente en el caso argentino, me preguntaba por qué la crisis es especialmente aguda en el caso argentino comparado en el contexto incluso latinoamericano. Y eso me llevaba a remontarme a un periodo que a mi juicio es crítico para tratar de entender por qué esta crisis continuada, que ha seguido prácticamente durante los 40 años de democracia, ¿no es cierto? Porque si ustedes hacen la cuenta, hemos atravesado todas las crisis que se dieron en América Latina, en el periodo 82, 89, 90, fin de siglo, principio de siglo, 2008, todas las crisis han llegado a la Argentina, pero en la Argentina han tenido características específicas que la hacen en algún sentido más dramática, sobre todo si pensamos en los indicadores, algunos indicadores sobre todo económicos y sociales que afectan a la Argentina, incluso dentro del panorama comparativo de la región. Y en ese sentido me parecía importante reflexionar sobre el periodo 1975-1982. ¿Por qué? Porque creo que en ese momento se quiebra un régimen económico-político en la Argentina. No se quiebra en el 83 simplemente el autoritarismo, sino que se quiebra un régimen económico-político en la Argentina. ¿Con qué tiene que ver esa quiebra? Bueno, por un lado, pensando en la economía, el agotamiento del régimen de inflación moderada que había prevalecido desde 1945. Por supuesto, ese quiebre fue marcado por el Rodrigazo, el episodio del Rodrigazo. También en esos años, en el 82, así como el indicador clave de esa dimensión económica es el Rodrigazo, fin de la inflación moderada, fin del régimen de inflación moderada. El otro periodo clave es 81-82, porque en el 81-82 desaparece un recurso de última instancia que había funcionado en la política argentina durante 40 años, por lo menos, que era la intervención militar. Porque el factor de última instancia que en algún sentido operaba, fracasando, pero operaba como recurso de última instancia, era la intervención militar. Bueno, eso entre el golpe del 81 en contra de Viola, que es conducido también por el ejército, ese golpe, y la guerra de las Malvinas, desaparece ese recurso de la política argentina. O sea que entre 1975, Rodrigazo, y 1981-82, desaparición del recurso de última instancia, la intervención militar, se viene abajo una manera de funcionamiento de la economía política argentina, de la sociedad argentina. Eso coincide además, y no me voy a meter porque ya van 4 minutos y medio, con cosas que están pasando en el mundo también. Obviamente, si uno se piensa en ese periodo, es el fin del periodo que podemos llamar el capitalismo organizado, que comienza ese fin en 1971 con el fin de la paridad oro-dólar, y se extiende hasta el fin de la Guerra Fría, 1990, o sea que entre los 70 y los 90 se cae el esquema que se había armado en el sistema mundial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos asistiendo a un periodo en el cual en esos 15 años, 18 años según como pensemos, se viene abajo una manera de funcionar de la sociedad argentina, que por supuesto tenía toda una serie de elementos que todos conocemos. ¿Qué ha pasado dentro de estos 40 años en la Argentina? Bueno, que hemos asistido a una serie de crisis que en algún sentido podríamos decir que han sido menos dramáticas que en otros países latinoamericanos desde el punto de vista de la superficie política, porque hemos tenido, si bien ha habido turbulencias políticas, como sabemos, ha habido 2 presidentes que tuvieron que renunciar antes del periodo, después tuvimos sí
una aguda crisis económica entre el 99, 2000, 2003. Sin embargo, en la Argentina no hubo los dramas, las turbulencias, los desgarramientos políticos que se dieron en otros países de América Latina de diferentes características, esos desgarramientos, y no me voy a meter a enumerarlo porque sería demasiado, pero que incluyeron intervenciones de las Fuerzas Armadas, en algún caso, incluyeron golpes específicamente dirigidos contra presidentes, o semigolpes dirigidos contra presidentes en ejercicio. ¿Por qué la Argentina, la democracia sigue funcionando tan mal? Que incluso ahora estamos experimentando, si ustedes quieren, en la superficie, la aparición de un fenómeno como es el fenómeno de Milei. Bueno, yo creo que durante estos 40 años hemos atravesado un periodo en el cual aparece un sucedáneo de aquel recurso de última instancia que era la intervención militar, que es el peronismo. ¿No es cierto? Si uno piensa a partir del 83, independientemente de que el peronismo pierde esa primera elección en la transición, cada vez que efectivamente se entró en una crisis económico-política seria, apareció el peronismo. Nunca había perdido elecciones, si las perdió, nunca habían venido a las elecciones de manera absolutamente dramática, como le ocurrió al otro gran partido que hubo en la Argentina al principio de la transición, que fue el radicalismo, siempre estuvo como posibilidad de reemplazo. Estuvo como posibilidad de reemplazo en la crisis hiperinflacionaria del 88-89, con cierta turbulencia adicional que lo involucró también. Estuvo como posibilidad de reemplazo entre el 2001 y el 2003, en la transición, digamos, dual de Néstor Kirchner. Creo que ahora estamos asistiendo a un momento en el cual ese recurso de última instancia aparece en duda. ¿No es cierto? Que esa fuerza que siempre aparecía como la fuerza que podía ser el salvataje del sistema, empezamos a cuestionarnos, empezamos a ver evidencias de que no está claro que eso va a pasar. Esto tiene que ver con otro fenómeno que, si bien se ha presentado, yo creo, a lo largo de toda América Latina en estos años de democracia, en Argentina ha alcanzado una intensidad especial, que es una contradicción muy rara entre un Estado más chico y un Estado más grande. Hemos tenido un Estado más chico en el sentido de un Estado capaz de más o menos responder verosímilmente al servicio de los bienes públicos esenciales. Es decir, a partir de 1983 tenemos claramente un deterioro de la capacidad del Estado en temas de salud, de educación, de seguridad, de habitabilidad de los espacios. Esa capacidad que tiene el Estado argentino de garantizar eso, de lograr que tuviera estándares mínimos, se ha reducido, pero sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94, el Estado se ha ido agrandando notablemente. Ese ensanchamiento, ese agrandamiento del Estado, perdón por la palabra, ha tenido que ver en gran medida con la subnacionalización del Estado argentino. Es decir, toda la expansión, no solo del empleo público. Las cifras del empleo público son dramáticas en cuanto a que la expansión del empleo público se ha dado sobre el Estado, pero también la expansión de lo que hace el Estado. Por ejemplo, en términos de servicios públicos, en términos, por supuesto, de educación y salud, que han sido, como ustedes saben, transferidos a las provincias, y hay un montón de otras actividades que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, han sido transferidos a los municipios. Y ahí se ha producido un ensanchamiento del Estado. ¿Pero de qué Estado? De lo que O'Donnell llamaría, no digo que él usara esta expresión para el Estado, lo empleaba para la sociedad, un Estado marrón. Un Estado marrón, es decir, un Estado en el cual
intersección entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más corrupta, más complejamente delincuencial en muchos casos, lindando, acercándose cada vez más a lo delincuencial. Y eso en gran medida tiene que ver con que la capacidad del Estado de controlarse a sí mismo, la capacidad de la ciudadanía de poder controlar a través de las elecciones, ha sido cada vez más menguada, sobre todo cuando lo trasladamos del Estado Nacional, del nivel del Estado Nacional, al nivel de los estados subnacionales, tanto provinciales como, sobre todo en el caso de algunas provincias más grandes, también municipales. Bueno, en ese sentido, yo creo que tenemos que pensar sobre ese tema cuando vemos la singularidad argentina. ¿Qué singularidad quiero destacar? Bueno, fíjense ustedes que América Latina entra en su conjunto en la década del 80, después de todo el largo transcurrir de la crisis de la deuda del 82, en un ciclo de alta inflación, hiperinflación. Se da hiperinflación en Perú, se da hiperinflación en Bolivia, se da hiperinflación en Brasil. México llega a tener hiperinflación también, que era un país que había evitado, no tan alta como la Argentina, pero llega también a tener un problema de alta inflación y demás. Y ese síndrome de alta inflación, hiperinflacionario, es atravesado por el conjunto de América Latina, de esos países sobre todo que mencionaba, durante la década del 90. Que es lo que lleva a que ahí se refuerce, se fortifiquen las soluciones, entre comillas, neoliberales. Esas soluciones a su vez entran en crisis, lo digo muy rápidamente, en la crisis de fin de siglo. También ahí vemos que hay una crisis que afecta a buena parte de los regímenes neoliberales, excepto Chile, pero bueno, no me voy a meter a explicar la singularidad chilena. Y viene la crisis que Ocampo llama la crisis de la media década perdida, es decir, que va del 98 al 2003. De esa crisis hay dos países que salen mal desde el punto de vista del funcionamiento de la economía: Argentina y Venezuela. Argentina y Venezuela, después del 2001-2002, no resuelven el problema de la recurrencia de las crisis económicas. No significa eso que los otros países hayan mejorado. No estoy diciendo que Perú, Bolivia, Brasil hayan atravesado necesariamente mejor el periodo de 20 años que se inaugura a partir del 2000-2003. Pero lo que se da específicamente en la Argentina y en Venezuela, no se da en Bolivia tampoco, no se da en Brasil, donde aparecen dos liderazgos nacional populares que uno podría decir que eran más extremos, incluso en algún sentido, que los de Brasil, los de Argentina y Venezuela, porque estuvieron encarnados en los personajes que venían de las clases más subalternas de la sociedad, es decir, Evo y Lula. Esos países no vuelven al tema inflación, no vuelven al tema de la inflación. En la Argentina sí. En la Argentina y en Venezuela, no me voy a meter en la comparación, en Venezuela lo que tenemos es que en cada episodio de crisis reaparece el tema inflacionario. Y en ese sentido, esa reaparición del tema inflacionario, yo creo que hay que verlo como expresión de aquel régimen, del fracaso en salir de aquel régimen y del fracaso de aquella manera de funcionar de la Argentina que podríamos llamar populista desarrollista del periodo 45-76, en el cual al final de ese periodo eso se vino abajo. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos de la democracia argentina, desafío que todavía no ha podido responder con eficacia, es cómo generar una economía política, un funcionamiento de la política que efectivamente llene el vacío que se generó a partir de esa doble crisis que mencionaba al principio, la crisis del régimen de inflación moderada y la crisis de una última instancia de intervención militar que funcionaba como regulador, un regulador totalmente desgraciado, por supuesto, de la política argentina. Bueno, el peronismo apareció como sucedáneo en algún sentido, no resolvió, por supuesto, los problemas de la economía política argentina, que
ya estaban y se fue en el 85, en el 83-85 y se fueron agravando durante todo este periodo, y entonces la democracia o semiabiertos en contra de presidentes, como fue el caso de Brasil o fue el caso de Bolivia, pero sin embargo todos esos países han resuelto, no han resuelto el problema de la desigualdad, por supuesto, pero han resuelto el funcionamiento mínimo de una economía capitalista que tiene que darse, tiene que funcionar en un mundo cada vez más hostil a este tipo de economías políticas como los que son de la región sudamericana. Bueno, ya llevo más del tiempo establecido, así que me callo la boca. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Elsa, a Carolina por la invitación y por toda la ayuda en llegar acá. Aunque llegar desde Neuquén, donde yo vivo, aunque uno entra a FSOC y te das cuenta de que una vez FSOC, siempre FSOC, ¿no? Y bueno, ya que Marcelo habló de 2 crisis, yo lo voy a superar y voy a hablar de 3 crisis. Y después Carlos hablará de 4 y 5. Porque me parece que en este momento creo que hay algunas cuestiones en común en el sentido de que tal vez compartimos una sensación de que en estas elecciones se pone en juego o estamos viendo que hay cuestiones críticas en crisis estructurales de la democracia argentina o modelos de funcionamiento agotados, ¿no? Pero me voy a enfocar tal vez en otras cuestiones o las crisis que para mí me preocupan más, no son necesariamente las que identificó Marcelo, aunque estoy de acuerdo con lo que decía Marcelo. La primera es que creo que estamos en una crisis de la izquierda, hay una crisis del peronismo, pero también hay una crisis de la izquierda y también hay una crisis de la derecha argentina. Es cierto, lo que no voy a abundar en esto, pero una de las cosas que demostró el peronismo, creo yo, desde el 83 hasta acá, para empezar demostró que podía perder, que era algo que nadie pensaba antes del 83, que podía perder, que podía ser oposición y que podía ganar. Es decir, que el peronismo pierda las elecciones ahora no sería la sorpresa. La sorpresa sería que pierda muy mal y que pierda dejando la idea de que fracasó en el gobierno. Es decir, no necesariamente el peronismo desde el 83 para acá fue exitoso en el gobierno. Yo no sería la última persona en decir que todos los gobiernos fueron sumamente exitosos, pero siempre había llegado el gobierno más o menos en control de sus propias circunstancias, ¿no? El gobierno de Menem terminó mal, pero Menem podía decir después del 99, yo entregué el gobierno con estabilidad, explotó después, ¿no? Me parece que a esto tal vez se refería Marcelo, el peronismo, creo yo, se le podían hacer muchas críticas, pero daba la sensación de que no se le descontrolaba la gestión cuando estaba en el gobierno, ¿no? Y creo que ahora el mal resultado de las PASO y el mal resultado del 2021 pone en duda esa mística, por decirlo así, y pone en duda además su enraizamiento en sectores de la sociedad civil que consideraba bien o mal propios. Pero no me quiero abundar en esto porque me parece más interesante las otras 2 cuestiones. Primero, hay una crisis de la izquierda en sentido general, no me refiero a los partidos de izquierda. O sea, todos podemos hablar y diagnosticar el malestar social no es sorprendente en un país con 140% de inflación anual, pero la verdad es que la pregunta que me parece interesante es ¿por qué el malestar social de los 90 derivó en una especie de sentido común social sedimentado más de izquierda y un malestar social parecido hoy parece derivar en un sentido común sedimentado no ya de derecha, sino de ultraderecha, ¿no? O sea, ¿por qué en el 2001 hacíamos asambleas barriales y hoy la salida es vender órganos o libre venta de armas, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, a mí no me sorprende, creo que a ninguno de nosotros nos sorprende el malestar.
Sí, tal vez la pregunta es por qué ese malestar se canaliza en una serie de opciones que parecen bastante ajenas a la tradición política argentina. Y acá creo que hay que hablar francamente, y es algo que yo no noto que muchos de los analistas lo digan, creo que es algo no dicho muchas veces, que es la crisis del proyecto hegemónico de la derecha o la centro-derecha argentina. Es decir, me parece que no se puede comprender el fenómeno Milei si no comprendemos lo que fue el fracaso del gobierno de Juntos, de Cambiemos, del 2015 al 2019, ¿no? Y de hecho muchos de los análisis de las encuestas y los análisis electorales dicen que Milei, es cierto, le roba una parte de sus bases de votantes del peronismo, pero muchos de los votantes de Milei son votantes que fueron votantes de Juntos por el Cambio y se desencantaron de lo que fue un mal gobierno, ¿no? Es decir, y me parece que esto es interesante porque el gobierno de Cambiemos expresó un proyecto de largo plazo, con un nuevo liderazgo que se preparó para llegar al poder durante un buen número de años, que tenía un conjunto de equipos técnicos de alta formación, que todos pensamos que llegaban en circunstancias que podían estabilizar un sistema, esta nueva economía política que mencionaba Marcelo, y apuntar a sostener un proceso de hegemonía de mediano a largo plazo, y ese proceso podían apuntar a gobernar 20 años, 15 años, y finalmente fue una promesa que se frustró en 4 años, ¿no? Y es una promesa que hoy, de alguna manera, aunque yo de ninguna manera descarto que Juntos por el Cambio pueda entrar al balotaje, o incluso que pudiera ganar un balotaje si entra al balotaje, no aparece como una promesa entusiasmante como sí apareció en su momento. Y aparece y en este sentido creo que el principal problema que comparten tanto el peronismo como Juntos por el Cambio es que no ofrecen hoy discursos entusiasmantes, ¿no? Ninguno de los dos. Y es en ese vacío donde crece esta opción más radical. La segunda crisis es la crisis de la reflexión. La verdad que yo creo que el fenómeno Milei ahora nos puso a muchos de nosotros, como Trump antes, yo dije que Trump no iba a ganar, y lo que es peor, en el Congreso de la SAAP dije que Horacio Rodríguez Larreta iba a ganar su paso, ¿no? Frente a todo un aula de politólogos y politólogas, quedé re bien. Pero creo que esto nos tiene que llevar a pensar que estamos en un momento en el cual las herramientas conceptuales con las cuales nos entrenamos para analizar la democracia argentina y la democracia latinoamericana nos quedan cortas. Hay cosas que no entendemos, en parte porque las herramientas no son adecuadas. Les doy solamente un ejemplo. En Argentina, pero en toda Latinoamérica, el voto de estas expresiones de derecha radical o derecha populista, como les quieran decir, está fuertemente genderizado. Es decir, a los Milei, a los Bolsonaro, a los Bukele, los votan mucho más varones que mujeres. Y a los Trump, ¿sí? La ciencia política nunca pensó esto. Nunca pensamos que el género pueda ser un principio de clivaje político. No sabemos cómo se ve un sistema de partidos en los cuales se activa políticamente el género como base de identidad partidaria. No sabemos si es bueno, no sabemos si es malo. Pensamos la clase, pensamos la religión, pensamos la identidad regional, tal vez étnica. Nunca pensamos esto. No porque tal vez no lo llamamos, nunca se nos ocurrió porque no era algo que existiera, pero hoy existe. ¿Qué sucede cuando vos tenés clivajes partidarios con un fuerte componente de género, de gente que después en la sociedad civil y en su propio hogar convive con el otro género, ¿no? O sea, ¿cómo se ve esa política? No lo sabemos. Pero además creo que tenemos que hacer una autocrítica
de que muchos de nosotros estuvimos en los últimos años pensando en la política argentina en función de cuestiones heurísticas muy de corto plazo, muy miopes. Creo que la famosa grieta, fue una manera de pensar la política que no ayudó, que no supimos mirar qué era lo que estaba pasando, en muchos ámbitos que no miramos, que tal vez estuvimos mirando mucho lo que tenía que ver con el sistema de partidos, con lo que pasaba arriba, no miramos lo que pasaba abajo, y que realmente tenemos que darnos una profunda reflexión en relación a esto, ¿no? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que consideramos como lo notable en la política? ¿Qué es lo que nos interesa investigar? Hace poco publicamos con un colega panameño, con Harry Brown Araúz, un libro que se llama El populismo en América Central, y Harry me decía, yo me formé mirando partidos políticos, y ahora decidí que tengo que mirar otras cosas porque la verdad que me da la sensación de que la política latinoamericana no se comprende mirando las boletas partidarias, por decirlo así, ¿no? Que la cuestión pasa por otro lado. No estoy segura de que sepamos, o al menos yo, esto es una autocrítica mía, por dónde pasa. Es decir, si yo no pude ver que iba a ganar Trump, si yo pensé que iba a ganar Rodríguez Larreta y si no vi que iba a salir primero Milei, es un problema mío de cuáles son mis esquemas explicativos. Creo que no tenemos, por ejemplo, no tenemos un buen modelo mental del votante argentino. ¿Por qué vota la gente lo que vota? Creo que no tenemos mucha idea. O sea, ¿es el voto económico? ¿Es el voto por cuestiones culturales? Creo que no lo sabemos. Creo que nos estallaron muchos de los modelos que teníamos en este sentido. Y finalmente, y en esto me quiero detener porque realmente creo que es lo más grave y creo que es lo que me interesa, estamos en un momento de crisis de la ciudadanía, de los modelos de ciudadanía de la Argentina. En base a una invitación muy generosa de Elsa, yo estuve revisando un pequeño artículo que había escrito en donde yo decía que desde 1983, o sea, para mí en 1983 se inaugura una nueva época porque se inaugura sobre todo un nuevo consenso social sobre la ciudadanía en la Argentina. Y esa ciudadanía yo le llamaba el modelo de solidaridad con la víctima, ¿no? Que para mí es una... Y esto también no es un mérito de ninguno de los partidos políticos. Uno puede debatir qué hizo Alfonsín, qué hizo el peronismo, ¿no? A los militantes les encanta, pero yo creo que esto fue sobre todo una construcción de la sociedad civil. Este sostenimiento de una nueva idea de ciudadanía, que es ser ciudadano en la Argentina y a quien le otorgamos ciudadanía. Y para mí siempre acá el vocabulario inaugural fue el de las organizaciones de derechos humanos, que plantearon la idea de que la cuestión fundamental era nuestro llamado ético a reconocernos en la persona de las víctimas de la dictadura, pero reconociendo al mismo tiempo su carácter único e irrepetible de personas, pero sobre todo el carácter ciudadano de la apelación a esa solidaridad. Y a mí siempre me pareció que había una línea medio escondida que recorría nuestros peores y nuestros mejores momentos, que era que en momentos de crisis, la aparición de ciertos momentos de violencia seguía siendo muy fuerte el poder de identificación con las víctimas de las violencias estatales e institucionales, ¿no? Entonces, había un hilo que conectaba María Soledad, el caso Carrasco, Costecchi Santillán, también Axel Bloomberg, o sea, que es el hecho de que cuando aparece la violencia, y esa violencia tiene rostro y tiene un nombre, y aparecen víctimas que son personas, se nos requiere nuestro compromiso ciudadano con esa situación.
Y eso siempre funcionó como un límite o como un principio organizador de nuestra democracia. Podía tener un montón de turbulencias, violencias, represiones, por supuesto que sí. Pero digamos, en momentos críticos seguía operando ese principio, que es que cuando hay una víctima y esa víctima tiene un rostro, se me apela en mi solidaridad ciudadana. Y creo que eso es lo que hoy está en cuestión en la Argentina. Eso es lo que hoy está en cuestión. Hoy, por primera vez, aparece una fuerza política que ya no dice, y esto también yo creo que se relaciona con lo que decía con los discursos de la derecha, con la crisis de la derecha democrática, que representa al mismo tiempo una continuidad y una ruptura con ciertos lineamientos de lo que podemos denominar el conservadurismo argentino, ¿no? Hasta ahora, ciertos gobiernos de derecha, incluso de derecha dictatorial, la cuestión se trataba en hacerse con el Estado, sí, ya terminó, hacerse con el Estado y utilizar a los cuerpos represores del Estado para que disciplinaran a la sociedad, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, hay una crisis, intervienen los militares, es el ejército o las Fuerzas Armadas o en tiempos más recientes la policía a las que voy a usar para disciplinar a la sociedad. Milei al mismo tiempo representa continuidad con eso, o más bien la figura de Vicky Villarroel, pero hay una ruptura. Milei no propone tanto mano dura, sino que propone mano propia. Es decir, que cada persona se haga cargo de la violencia personal contra aquello que no le gusta, contra las feministas, contra grupos LGTB, contra inmigrantes. Es un modelo diferente, más parecido en este sentido a lo que es la sociedad norteamericana, por ejemplo, ¿no? O sea, es diferente decir... y esto en Argentina no era así, por eso en Argentina después del 83, cuando vos podés limitar la actividad represora de las fuerzas del Estado, la sociedad civil que queda es una sociedad relativamente pacífica, ¿sí? No es una sociedad armada, no es una sociedad... Ahora me parece que hay un cierto llamado o una apelación, no ya a construir un modelo más o menos represivo de acción estatal, sino a construir un nuevo modo de ser de la sociedad civil. Más violenta ella, más armada ella, con una mayor tolerancia de la violencia, digamos, de unos contra otros. Y esto me parece que es un límite que no tenemos que permitir. Además nos podemos recuperar o son diferencias ideológicas, digamos, un Estado más grande, un Estado más chico, pero esto sí sería un quiebre histórico con lo que ha sido una de las cuestiones sanas, por decirlo así, de la democracia argentina, ¿no? Y para terminar, ya lo último, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y acá hay todo un debate, hay quienes dicen, bueno, es mejor dar públicamente testimonio o es mejor no antagonizarlo. Antes de Bolsonaro hubo marchas de mujeres y al final por ahí eso lo terminó fortaleciendo. Uno se debate si decir estas cosas en público, no decirlas. También es cierto que contra Trump no hubo ninguna resistencia ni marchas de nada y eso tampoco lo dejó la vía libre y llegó. Y contra Bolsonaro hubieron marchas y llegó igual. O sea, no. La verdad es que a mí me parece que tal vez en este momento y dada la incertidumbre, lo que nos queda es dar testimonio, ¿no? Si no está nada garantizado, si no sabemos qué es lo mejor, en definitiva uno tiene que decir lo que le parece, tiene que hablar desde el lugar que le toca. En mi caso particular, yo soy politóloga porque mi mamá me llevaba a las marchas de la APDH en 1983 y 1982, y creo que es un momento en el cual nos convocan a hablar desde ahí, menos tacticismo y más dar testimonio. Muchas gracias.
aquí, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, Sociología, es la antecesora de esta facultad y me siento en casa viniendo aquí. Bueno, les quiero contar, de manera más o menos resumida, mis conclusiones. Cuando me pidieron en el Congreso de la IPSA que hablara sobre las lecciones que deja la democratización latinoamericana de los 80 en adelante, me puse a pensar, bueno, ¿qué queremos decir por democratización? ¿Cuáles son las 3 o 4 lecciones que a uno le viene a la cabeza? Y tomé como punto de partida el ranking del proyecto VDEM de la Universidad de Göteborg, que muchos de ustedes conocerán, y que es un crimen en el que participamos mucho, porque varios de nosotros, incluyéndome a mí, lo siento mucho, participamos en la confección de estos rankings. Y empiezo por decirles que no estoy de acuerdo con el nombre de las categorías que ellos usan, pero básicamente lo que rescato de ese ranking es que muestra la heterogeneidad de resultados. Y ellos dicen, bueno, hay 23 países en América Latina que evaluamos, de ellos 14 son lo que ellos llaman democracias electorales, que son países que tienen elecciones competitivas y justas, pero cuyo grado de imperio de la ley y de separación efectiva de poderes no permite clasificarlos como lo que ellos llaman democracias liberales, que yo llamaría democracias republicanas, o sea, países que tienen efectiva separación de poderes y una sumisión a la ley por parte del gobierno y las fuerzas sociales mucho más fuertes. Ellos dicen, bueno, hay 3 países en esa categoría de lo que ellos llaman democracias liberales, que no está mal, son 3 en América Latina sobre 23 en el mundo, y después 6 países a los que ellos llaman con ese horrible término autocracias, que yo rehúso absolutamente a usar, 4 de ellos lo que ellos llaman autocracias electivas y 2 que llaman autocracias cerradas. Horrible, pero de todas maneras. Tomando eso como punto de partida, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué lecciones de este proceso podemos rescatar para una futura ola de democratización en los países de autoritarismo electivo que están emergiendo en Europa Oriental y otras partes del mundo, o los autoritarismos más clásicos que existen en África o en el mundo árabe? Bueno, se me ocurrieron 4. La primera, y bastante obvia, es que el liderazgo importa. El liderazgo importa, y esto significa 2 cosas. Primero, la capacidad de los líderes de articular el logro de fines en la relación de fuerzas existente, su habilidad como líderes. Y en segundo lugar, el tipo de modelo que tienen en mente que quieren institucionalizar. Estos líderes buscan una democracia plebiscitaria o una democracia republicana. Buscan una democracia con un estado de bienestar minúsculo o grande. Si el estado de bienestar es grande, buscan la variedad de más impuestos y más estado de bienestar, o estado de bienestar sustentable. O sea, el modelo que orienta su comportamiento. Y como esto es bastante obvio y bastante trivial, no voy a hablar sobre esto, sino de los otros 3, que son, en primer lugar, el contexto internacional importa. En segundo lugar, o en tercero si quieren, las capacidades del Estado importan. Y en cuarto lugar, la sociedad civil importa. Bueno, sobre el contexto internacional, cuando hablo de esto, la gente abre los ojos, porque siempre supimos que el contexto internacional importa. O sea que, ¿por qué repetirlo? Bueno, siempre lo supimos, pero no lo integramos suficientemente en nuestro análisis de la democratización, porque prestamos atención básicamente a los procesos internos, las fuerzas sociales internas. Y el contexto internacional importa de 2 maneras. La primera es por la acción abierta o encubierta de las grandes potencias, por un lado fomentando las situaciones que llegaron al establecimiento de regímenes autoritarios, por otro lado, en el periodo posterior a la caída del comunismo, o al debilitamiento del bloque comunista internacional, con acciones que terminaron favoreciendo el restablecimiento de la democracia. Y de nuevo, esto es bien conocido, no hablar sobre esto. Pero es más interesante, por lo menos, perdónenme, lo que me interesa a mí,
entonces uno siempre habla de lo que le interesa. Son las consecuencias internas del contexto internacional. Yo siempre pensé que el miedo al comunismo, o lo que Jimmy Carter, que hubiera merecido ser un colega nuestro, llamaba el miedo exagerado al comunismo, fue durante la mayor parte del siglo XX un desencadenante poderosísimo de la acción colectiva de las élites estatales y económicas y grandes segmentos de las clases medias. Fue un determinante importantísimo que explica el apoyo de las élites económicas y grandes sectores de las clases medias por los regímenes autoritarios en América Latina y Europa del Sur, y antes, naturalmente, por el fascismo. Y yo tengo un argumento del que podemos hablar otro día, acerca de la fuerza relativa de la acción desencadenada por este miedo al comunismo y el impacto relativo del comunismo real, o sea, del movimiento comunista internacional. Y mi conclusión es que el comunismo en serio, tuvo efectos replicativos relativamente débiles, con muy pocos casos de revoluciones comunistas endógenas. Pero los efectos reactivos, o sea, las reacciones al peligro comunista, en muchos casos un peligro imaginario, como fue en la Argentina en periodos, digamos, desde la Guerra Civil Española hasta los 80, efectos reactivos muchísimo más fuertes, o sea, regímenes fascistas primero y autoritarios después. O sea, hay muchos más casos de efectos reactivos que de efectos replicativos. Y sobre esto no me dejen seguir hablando porque no paro más. Pero la cosa es que el miedo al comunismo fue una de las fuentes más fértiles de cambio político en el siglo XX. Bueno, pero de todas maneras, paso a lo que viene, que yo considero más interesante, que es que la fuerza del Estado importa. ¿Qué quiero decir por fuerza del Estado? Esto lo llamo la hipótesis weberiana. No porque Weber haya teorizado el tema de la fuerza del Estado, no lo hizo, pero esto es muy consistente con su argumento general. La cuestión de la estadidad, que fue abordada de manera bien, pero bien sistemática por Linz y Stepan, y que figura, bueno, fue también discutida por Fukuyama, por Acemoglu y Robinson, etc. Tenemos que integrarla muchísimo más en nuestro análisis de la democratización. Porque la fuerza del Estado significa dos cosas. En primer lugar, la autonomía del Estado. Autonomía en relación con intereses sectoriales que lo penetran y lo intentan manejar, de modo tal que el Estado se convierte en su instrumento, digamos, en la situación del corporativismo societal. Y en segundo lugar, un Estado con capacidades relativamente fuertes. Un Estado con capacidades, y la lista coercitiva, regulatoria, extractiva, distributiva, lo suficientemente fuertes como para servir de instrumento, si quieren, a un gobierno en una democracia republicana, una democracia de alta calidad. Y para jugar con esta cuestión y en relación con las categorías de Videm, les traigo esta tablita que, de nuevo, yo no tomo estos rankings del Banco Mundial muy en serio. Kaufman es un tipo serio. Muchos de nuestra profesión participaron en los rankings que llevaron a estas medidas. Pero básicamente lo que Kaufman muestra es que los tres países que Videm considera democracias más cercanas al tipo ideal de democracia liberal tienen estados con efectividad gubernamental, calidad regulatoria, imperio de la ley, y control de la corrupción, superiores a las de lo que ellos llaman democracias electorales, y esto es muy importante, más superiores aún a la de los países que ellos llaman autocracias, entre comillas, no es el término que yo uso. Pero de nuevo, una democracia de alta calidad requiere un Estado con fuertes capacidades. Y esto es algo que nuestro amigo minarquista tendría que tener en cuenta. No porque, yo no sé si a él le interesa una democracia de alta calidad, pero dice que le interesa una economía de mercado. Y bueno, hablar de una economía de mercado fuerte
sin un Estado con fuertes capacidades es absolutamente imposible. Él reconoce que el anarcocapitalismo es una utopía. Entonces dice, bueno, esto está muy bien, hay que leer la entrevista al Economist, que es muy larga y muy bien hecha con un entrevistador serio. El tipo dice, bueno, el anarcocapitalismo es una utopía. Entonces, como no puedo ser anarcocapitalista, soy como su gurú Murray Rothbard, soy un minarquista. Minarquista significa un Estado que solo es el guardián nocturno. Policía, ejército y justicia y nada más. Eso es también una utopía, porque si vos querés una economía de mercado fuerte, necesitas un Estado con estas fuertes capacidades. O sea, él no se da cuenta que eso también es una utopía. Bueno, sigamos. Por último, una sociedad civil fuerte importa. ¿Qué significa sociedad civil fuerte? Bueno, ustedes saben que eso, porque el término sociedad civil, y uso el término en la tradición de Tocqueville y Gellner, la sociedad civil se compone de todas las asociaciones voluntarias que representan intereses y valores en una sociedad, siempre que sean autónomas en relación con el Estado. Y bueno, ¿a qué llamamos cuando una sociedad civil es fuerte? Yo tengo 3 rasgos, digamos, de una sociedad civil fuerte. Primero, alta densidad, o sea, estas asociaciones voluntarias que representan intereses y valores, sindicatos, organizaciones patronales, iglesias, clubes de barrio, etcétera, etcétera, tienen una fuerte penetración dentro de los intereses que ellos articulan. En segundo lugar, un muy fuerte nivel de autonomía en relación con el Estado. Y por último, una alta capacidad de autorregulación, o sea, que funcionan en la articulación de los intereses dentro de los canales de la democracia republicana. Ahora, es obvio que esta sociedad civil fuerte contribuye a la calidad de la democracia de 3 maneras, digamos. Primero, que organiza la sociedad y permite la existencia de un sistema de partidos fuerte. En segundo lugar, es un agente de la accountability, me olvidé cómo se dice en castellano, y por último, establece límites estructurales a la expansión del Estado sobre la sociedad. Esta era la pesadilla de Tocqueville, digamos, una sociedad débil que permite la expansión del Estado y el establecimiento de un régimen despótico. El problema de la democracia en América Latina en relación con la sociedad civil es el dualismo. La estructura profunda de América Latina, como creo que la llamaba O'Donnell. El hecho de que ciertos sectores de la sociedad están altamente organizados, con alta capacidad de articulación autónoma de intereses, y otro sector, el sector menos integrado o informal o más marginal, articula obviamente sus intereses y tiene capacidad de autonomía, como lo vemos en Argentina, por ejemplo, pero sus miembros enfrentan situaciones de deprivación e inseguridad tan fuertes que genera una susceptibilidad a la participación dependiente, ¿cierto? Bueno, termino aquí. Simplemente mi conclusión es que una democracia de alta calidad requeriría un Estado con fuertes capacidades y una sociedad civil mucha menos dual que la que tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos. Vamos a dar la posibilidad de sumar comentarios entre los panelistas, breves, así podemos también dar lugar a algunas preguntas. Mientras yo voy a recoger algunas preguntas, voy a dar la palabra, tal cual como iniciamos, en primer lugar a Marcelo, después se lo quiere hacer María Esperanza y luego Carlos nuevamente. Pero recojo algunas preguntas, así vamos también tomando nota de las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Quiero agradecer, mientras se rompe el hielo, la presencia de algunos profesores que veo y profesoras, Gabriela Rodríguez, Liliana Dermigián, que está por ahí, la profesora Dermigián, el profesor Roberto Babastro, Santiago Rothman, Felipe Vegaterra, bueno, veo por ahí algunos, si no veo, Paula Bertino, que no la veía por ahí, bueno, si hay alguno que no veo, disculpen, gracias a todos por estar. Si no hay ninguna pregunta,
Bueno, entonces paso. Bueno, gracias por las intervenciones de Esperanza y de Carlos. Quisiera marcar algunos puntos de acuerdo y desacuerdo con lo que han dicho Esperanza y Carlos. Primero, la verdad que hablar de izquierda y derecha en la Argentina es muy espinoso, Esperanza, porque efectivamente desde la aparición del peronismo el hecho es que hemos tenido una existencia dentro del peronismo y el no peronismo político de izquierdas y derechas. Entonces, ubicar como izquierda a cierta versión del peronismo implica desconocer, por ejemplo, que dentro de ese peronismo siguieron existiendo, como se ve ahora, versiones de derecha. Lo mismo dentro del no peronismo, pensando siempre en la política argentina pre-Milei. Yo creo que efectivamente Milei representa una novedad. Estoy completamente en desacuerdo, me parece una conclusión traída de los pelos, que vos digas que Milei es una consecuencia de 4 años de Macri Cambiemos, cuando resulta que efectivamente a partir del 2003 lo que tenemos en la Argentina es reacciones anacrónicas frente a la crisis del capitalismo argentino. Anacrónico lo de Kirchner, porque pensar que con un neodesarrollismo que se aprovechaba de las ventajas comparativas que desaparecieron del buen precio de los commodities, resultó tan anacrónico como lo de Macri en el 2015, de suponer que el reingreso ingenuo y esperanzador en el mundo globalizado de las finanzas internacionales iba a traer la solución. Ambos fracasaron, pero resulta que el kirchnerismo estuvo 16 años y Macri estuvo 4 años. Entonces decir que Milei es consecuencia de 4 años de Cambiemos y olvidarse que 16 años no gobernó el kirchnerismo me parece una conclusión un poco ideológica, la verdad, Esperanza. Lo cual hay que reconocer que efectivamente ambos se equivocaron en cuanto al diagnóstico de que Argentina teníamos entre el 2003 y el 2005, en el cual yo creo que se perdieron oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís acerca de nuestra ignorancia. Y efectivamente el destacar, como vos hacés, el tema de qué pasa con las mujeres, qué pasa con el tema del género, no solo diría las mujeres, sino qué pasa con el tema del género, es una novedad que tiene que ver, me parece, con una gran novedad positiva, pero todavía de efectos deleterios sobre la política que se ha dado no solo en la Argentina, sino también en muchas otras partes del mundo. Creo que hablar de la fortaleza del Estado en un capitalismo mundial, en el cual los estados nacionales prácticamente, si dejamos de lado Estados Unidos y la Unión Europea, suponiendo que efectivamente la Unión Europea es un estado casi plurinacional, pero nacional, vamos a ver muy pocos casos de estados nacionales, no sé el caso de Japón y Corea del Sur, pero vemos muy pocos estados que tengan capacidad de responder a este nuevo capitalismo. Yo creo que en ese sentido es un elemento que hay que tener en cuenta, pero me parece que cifrar demasiada esperanza en la eficacia del Estado o en la fortaleza del Estado nacional es algo un poco exagerado. Y último punto. Fíjense esa categoría que tenía Carlos en su tabla de cuáles eran los 4 países que quedaban dentro del régimen de democracias electorales. Casualmente o no, las 4 economías más grandes de América Latina, dejando de lado los que quedaban de un lado y del otro. Resulta que algo a rescatar de la Argentina, porque algo podemos rescatar de la Argentina, es que si uno se mira en la realidad actual de Brasil, México y Colombia, independientemente de que estos regímenes han pasado de izquierdas, ahora están en una izquierda completamente perdida porque Petro ha perdido la brújula, creo, independientemente de la esperanza que representaba Petro hace 1 año y medio, pero dejando de lado bandazos a la izquierda o a la derecha de Brasil, México y Colombia. Otro problema es dónde metemos a AMLO en ese. ¿Cuál es el rasgo enormemente positivo de la Argentina?
que si uno mira víctimas de violencia, víctimas muertos, de violencia estatal, paraestatal y criminal, en Colombia, Brasil y México son infinitamente mayores a los de la Argentina. Entonces creo que una cuestión que tenemos que preguntarnos, así como con todas las desgracias que nos afectan en la Argentina, incluso en comparación con Brasil, México y Colombia, que sobre todo Brasil y México en un sentido político mínimo funcionan mucho mejor que en la Argentina, sin embargo, en México hay cientos de miles de muertos como resultado de esa violencia, combinación de violencia estatal, paraestatal y criminal, ¿no es cierto? En Colombia no han podido resolver tampoco, hay todavía muertos en los ríos en Colombia. Hay muertos en los ríos que tiran diferentes actores de esas violencias. Y en Brasil, bueno, para no hablar de otros países, el tema de la violencia criminal es un tema agravado en cada cambio de régimen, que por supuesto ni Bolsonaro ni el PT han podido resolver. Entonces, una pregunta a hacerse, y es parte de mi ignorancia, ¿por qué es que en la Argentina evitamos eso? ¿Por qué es que, a pesar de todas las carencias de nuestra democracia electoral, que ciertamente no es una democracia ni republicana ni liberal, y ahora estamos frente al riesgo de que, ¿por qué, sin embargo, no tenemos esos excesos? Y que nos encontramos como casos lo que se dieron en Chaco o en Catamarca o Jujuy, nos encontramos con casos de policías bravas, sin duda, en muchas de nuestras provincias, para no hablar de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que son de las policías más bravas que hay en la Argentina, incluso más que en cuanto a número de víctimas que las policías bravas de provincias del norte. ¿Por qué es que a pesar de ese factor, sin embargo, estamos transitando nuestro récord? En ese sentido es casi inmaculado, ¿no es cierto? Después de toda la mentira que se hizo en términos del caso Maldonado, que todavía veo carteles por ahí como diciendo que aparezca con vida, como si no hubiera aparecido efectivamente resultado de que había muerto Maldonado, lo cual no quiere decir que haya habido 2 o 3 casos adicionales de violencia dentro de esas categorías. Argentina aparece como un caso maravilloso, no solo en América del Sur, sino en el mundo en cuanto, bueno, esa combinación a mí me entra dentro del margen de ignorancia. No sé cómo responderme, ¿no? Que efectivamente, y creo que ahora, confieso que me preocupa mucho más que Milei el hecho de que estemos entrando en una etapa en la cual ese récord tan notable de la Argentina empiece a ser un récord que pueda ser erosionado. Macri, una persona surgida de la élite económica argentina que apuesta a competir electoralmente. Parecía algo muy positivo eso, ¿sí? Que se pudiera establecer un partido con ciertos lineamientos clásicos, en la ciudad, la construcción de un liderazgo con características renovadoras, que reseteó, que pudo juntar lo que se había roto en la crisis del 2001 en el campo no peronista, que daba un poco la promesa de una competencia estable entre una fuerza que no le digamos de izquierda, qué sé yo, nacional popular, conservadora popular, peronística de un lado y un partido moderno, de centro del otro. Y eso duró por falencias en ambos lados, duró lo que un suspiro, eso que tenía que ser el principio estructurante de 2 décadas, no funcionó por el lado de Juntos por el Cambio y no funcionó por el lado del peronismo, no funcionó ninguno de los dos, ¿no? No es que no funcionó uno y el otro sí. Si hubiera funcionado el de Juntos por el Cambio, digamos, tan impresionante es esto que los dos partidos no pudieron resolver la cosa táctica más sencilla, que es quién iba a ser el candidato en esta elección. Es decir, yo tengo la sensación de que si hace 1 año y medio Juntos por el Cambio decía el candidato será Horacio Rodríguez Larreta o Bullrich, cualquiera de los dos, si es nuestro único candidato, hoy estaríamos en otra situación. Y viceversa, si hace 1 año y medio el Frente de Todos hubiera dicho lo que era inevitable para mí en ese momento, que era que el candidato iba a ser Massa, después de que asumió el Ministerio de Economía, digamos, era el único que había quedado, también estaría en otra situación, ¿no? O sea, yo creo que el haber llegado en este tembladeral, en esta indefinición, te habla de crisis
al interior de ambas coaliciones. Yo no decía, no quería decir que Milei fuera para nada. Milei es responsabilidad de Milei y de sus votantes. Pero justamente creo que esto nos pone en crisis varias cuestiones que nosotros pensábamos que hacían a un sistema bien estructurado de partidos en la Argentina. Y ese sistema bien estructurado se reveló como completamente frágil. Y segundo, y para terminar, por ambos lados, ¿no? Y aparecen estas cuestiones, aparece una fuerza como Milei, que tiene estas características novedosas. Otra característica novedosa es que si hay algo que comparten todos los encuestadores, gente que hace focus group, gente que trabaja muy seriamente, equipos de la UBA también, o sea, no encuestadores que trabajan para campañas, es que en Milei se da este fenómeno de votantes que dicen que lo votan y estando no necesariamente a favor de lo que votan, ¿no? Esto es lo único que comparte todo el mundo que estudia a los votantes de Milei, es que no están necesariamente a favor de eliminar el derecho al aborto, no están necesariamente a favor, el 65% está a favor de la educación pública, el 75% está en contra de la libre portación de armas, y es algo que tampoco entendemos, la verdad, ¿no? O sea, te pone en cuestión... También te pone en cuestión esto de qué es izquierda y qué es derecha. ¿Eso es izquierda, es derecha? ¿Qué es, digamos, no? El voto, no la figura. Y segundo, quería decir simplemente una cosa. Estoy de acuerdo con lo tocqueviliano. También creo que hay que tener cuidado, porque me parece que, Tocqueville es mucho más complejo, y Tocqueville, una de las cosas que tiene es una comprensión de cómo la sociedad civil no puede ser pro-democrática, pero la sociedad civil puede ser profundamente autoritaria también, ¿no? Justamente cuando yo hablaba esto de la violentización de la sociedad civil, si uno mira la historia de la violencia en Estados Unidos, con la Second Amendment y todo eso, los movimientos reaccionarios en Estados Unidos en general no le piden al Estado que reprima, le piden que el Estado les proteja su derecho a ser artífices de la propia represión. Eso es la Second Amendment, eso es el lynching, eso es lo que vemos hoy de los Proud Boys. Es distinta la matriz, ¿no? O sea, no es lo mismo pedirle al Estado que reprima para garantizarte el orden que vos querés, a decir al Estado: me tenés que dar permiso y me tenés que garantizar que yo puedo estar armado para yo hacer mi propia represión. Y eso simplemente quería marcar que eso sí creo que es una de las transformaciones que me preocupan que podamos ver. Última cosa, en Argentina en los últimos años bajaron los homicidios, hay cierto debate con respecto a las cifras. Otra de las cosas que no sabemos, yo doy clases en una carrera de criminología y ciencias forenses, no tenemos la menor idea de por qué. O sea, otra de las cosas que no tenemos ideas, esto que decía Marcelo de que no sabemos qué es lo que nos hizo una sociedad más pacífica, realmente los homicidios suben, bajan y no tenemos idea en términos de políticas públicas de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en una de las áreas más claves de estas capacidades del Estado que hablábamos. Porque la crisis de la democracia argentina y su debilidad relativa actual está anclada en la crisis del modelo económico instaurado después de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de sustitución de importaciones que fue relativamente indiscriminada y limitada en el tiempo y no contingente a la competitividad futura, en el corto plazo llevó a altos niveles de ocupación, incremento de la producción, del ingreso per cápita, etcétera, etcétera, y cuando se llegó al punto de la saturación del mercado interno, ahí había que haberla abandonado gradualmente, de modo de generar una industrialización abierta, y eso no sucedió por los enormes costos políticos que hubiera implicado un modelo fuertemente institucionalizado y respaldado por poderosas fuerzas en la sociedad, capitalistas, trabajadores, etc. Y lo que tenemos, el problema central que tenemos que discutir en la Argentina
es cómo se efectúa esa transición hacia una industrialización internacionalmente competitiva, además de desarrollar energía y turismo, y industria del conocimiento, etc. Pero eso da para muchísimo más. La cuestión de la debilidad del Estado. Vos tenés razón. O sea, el Estado se está debilitando en muchos países del mundo como consecuencia del tipo de globalización, la intensificación de la globalización, las consecuencias sociales de la revolución tecnológica que estamos viviendo y procesos políticos internos, inclusive de tipo cultural, que sería complicado analizar. Digamos, hasta el punto que lo que está en cuestión en muchos países, digamos, inclusive en Estados Unidos, es hasta qué punto sobrevive el régimen democrático, dadas todas estas tendencias. Pero lo que estamos hablando, todo es relativo, como decía Albert Einstein. Si mirás estos indicadores de Kaufman, la mayoría de los países de Europa Central, especialmente los herederos del Imperio Austrohúngaro, otro problema a analizar, tienen indicadores de capacidad estatal muchísimo más altos que los de las llamadas democracias electorales, entre comillas, de América Latina. O sea, la cosa es relativa. Y en relación con la cuestión de la relativamente baja criminalidad de la Argentina, una de mis objeciones a VIDEM es que democracia electoral se convirtió en una categoría residual, porque incluye situaciones muy, pero muy distintas. O sea, si hablamos de las cosas que andan bien en la Argentina, entre comillas, por un lado la cuestión de la criminalidad, por otro lado el acceso a la educación. Tenemos serios problemas con la calidad de la educación, pero en términos de acceso a la Argentina le va muy bien, mejor que muchos otros países de América Latina, o sea, no es que todo va mal. En relación con las cuestiones que planteaba Esperanza, bueno, de nuevo, la calidad de la democracia está en cuestión, en todos lados. Y eso es algo, digamos, el ascenso del autoritarismo electivo. Hay que mirar seriamente a Rusia. Digamos, así como en Europa y otros países los comunistas miraban a Rusia como la ola del futuro. George Bernard Shaw volvió de la Unión Soviética stalinista en la década del 30 y dijo, vi el futuro y funciona. Bueno, hay que mirar, Putin representa un modelo que puede tener replicación o intentos de replicación en muchas regiones del mundo, incluyendo América Latina. Ahora, de la crisis de la izquierda, es un fenómeno mundial. ¿Por qué es un fenómeno mundial? Hay un libro que a mí me resultó muy interesante, que es el libro de Tomás Piketty, tipo que no es colega nuestro, sino que es economista, Capitalismo e Ideología, que no sé si está en castellano. Pero el tipo dice, lo que pasó es que la izquierda traicionó a la clase trabajadora. La izquierda desplazó sus intereses a las reivindicaciones de etnicidad y género, basadas en el hecho de que su base social ya no son los trabajadores en las fábricas, sino gente como nosotros, digamos, los profesionales, intelectuales, etcétera, etcétera. Con lo cual dejó el campo libre al populismo de derecha. O sea, en la Francia de hoy, los que votan por Marine Le Pen son los hijos y nietos de los que votaban comunistas en generaciones anteriores. En Italia los que votan por Cinque Stelle y la Lega son los descendientes de los votantes del Partido Comunista. Y en Estados Unidos, los votantes el núcleo duro de los votantes de Trump son lo que los encuestadores llaman clase trabajadora, que son gente con ingresos relativamente bajos y niveles de educación relativamente bajos, blancos, porque los negros siempre estuvieron en la coalición demócrata. Pero la clase trabajadora se fue. Y se fue porque los que le hablan en términos de reivindicaciones inmediatas son los populistas de derecha, el ala maga del Partido Republicano. O sea que no es un problema argentino, es un problema general. Bueno, muy bien. No hubo ninguna pregunta. No hubo. Estamos en la uva. Yo digo, sí. Estamos terminando, pero si hay una pregunta, podemos tenerte allá. Aparece una. Recojo, si hay otra más. ¿No?
Vamos cerrando entonces el panel, ¿eh? Mientras piensan aquí la respuesta, vamos a hacer... Liliana, comentario. Sí, comentario sobre todo en relación con la cuestión de un país con una baja tasa de criminalidad o con una dosis de violencia todavía muy manejable, a pesar que hay que entender que en estos últimos 40 años hay un fenómeno nuevo también que vamos camino hacia otro lado de estar, no comparado con los países de la región, pero que también es esa reflexión sobre el nivel de violencia y de criminalidad, digamos, tiene que ser tamizada por el tema de la entrada del narcotráfico como un fenómeno, como una variable, digamos, considerable en la región y en el país también. Que sí sería mucho más bajo todavía si no existiera, digamos, esa dimensión a tener en cuenta. Y ahí tal vez una hipótesis para pensar, o una línea de hipótesis sería, bueno, que somos un país muy politizado también, ¿no? Positivo o negativamente, la grieta yo comparto con Esperanza, o sea, la grieta no fue, digamos, una nota positiva para nuestra tradición de cultura política. Pero así todo, el hecho de ser, digamos, un país con altos índices de politización, tal vez contribuye, digamos, a menguar los niveles de violencia. La política resuelve también, ¿no? La política resuelve la conflictividad, digamos, aún en su peor versión, que puede ser, ¿no?, de una mirada engrietada de la realidad. Muy bien. ¿Alguno quiere responder a...? Allá hay otra, mira. ¿Una más? Ahora se animaron. Sí. Quería preguntar si cuánto influye el discurso de los medios en los votantes de Milei, cuánto creen ustedes en lo que decían recién del origen del votante de Milei que tiene que ver con la clase trabajadora. ¿Y vos? Y con esto cerramos la pregunta, sí. La pregunta va por ahí a dos cuestiones, una más. Si los mecanismos por ahí de representación clásicos parece que cada vez están más adolecidos de no poder generar esa representación, que podríamos decir de los partidos clásicos, Cachol, o vamos atrás, los partidos Massa, los mecanismos que denominamos de democracia directa, si tomamos por ejemplo Altman, pueden llegar a dar un aire para que genere una metamorfosis la representación, o tenemos que comenzar a pensar en una nueva idea de democracia, quizás, o plantear una nueva idea normativa. Y el segundo lado es qué pasa con la articulación del sistema de partidos con un fenómeno de un partido que va a arrasar contra dos coaliciones, suponemos que van a contra dos coaliciones, suponemos ese lado que van a contra dos coaliciones, que son clásicos en términos de que están hace un tiempo en el sistema, si va a existir cada vez partidos más cortos de vida que nacen y mueren en elecciones nuevas. Muy bien. La última. Sí, breve. Bueno, tiene que ver también con el tema del narcotráfico y con un libro que hace poco sacó Pablo Luna acerca de cuál ha sido el rol de, bueno, no sé cómo llamarlo precisamente, pero son movimientos de narcotráfico en diferentes partes de Sudamérica, ¿no? Cómo estos movimientos repercuten en la política institucional. Básicamente, como cuál creen ustedes que puede ser, digamos, si se tiene que considerar un actor que está entrando en relevancia, porque, por ejemplo, vemos el caso de Ecuador, que el narcotráfico está jugando un papel muy importante. No entendí. Ecuador. Y una democracia que consideramos muy sólida, se está viendo muy influenciada por el financiamiento del narcotráfico, como puede ser en Uruguay, ¿no? Entonces, todos vemos bueno, según Juan Pablo Luna, según su nuevo libro, él dice que está recibiendo muchísimo financiamiento por parte de grupos de narcotraficantes, ¿no? Tanto de Brasil como incluso de otros países que no recuerdo. Entonces, nada, ¿cuál puede ser, digamos, un nuevo rol de eso? Vamos a cambiar el orden ahora. ¿Comenzás vos, Carlos? Muy brevemente, solamente dos comentarios. ¿Alguno de los responder? Bueno, muy brevemente. Sí, no sobre todo, perdóname, solamente dos cosas. Uno sobre la democracia directa. Tenemos que definir a qué llamamos democracia directa, pero yo no tengo mucha simpatía por los referenda, simplemente porque la concepción clásica de la democracia,
que a mí me gusta, pero extendida, digamos, a la democracia de masas, es la democracia representativa. Y un mecanismo central de la democracia representativa es la deliberación. O sea, el referéndum pide a los individuos, a los ciudadanos, que sin tener realmente conocimiento de los temas sobre los que votan, sin el beneficio de la deliberación, voten sí o no a cosas aisladas, digamos. Si eso está incluido en la democracia, en la idea de democracia directa, no es algo que yo personalmente apoye. Lo del narcotráfico y la calidad de la democracia, este es mi segundo comentario, es una cuestión extraordinariamente preocupante. O sea, hay áreas del norte de México donde, según los que estudian estas cosas, el narcotráfico es el gobierno efectivo. O sea que el crecimiento del narcotráfico en los conurbanos de las grandes ciudades argentinas puede realmente tener consecuencias terriblemente importantes para la calidad de la democracia. Bueno, dos comentarios nomás. Primero, creo que el hecho de estudiar lo que sucede hoy y ser desbordado con lo que pasa mañana es casi inevitable, digamos, el búho de la filosofía vuela al atardecer, ¿no? Las cosas primero suceden y después nosotros las estudiamos lo mejor que podemos. Aunque, por ejemplo, una de las cosas que me parece útil es, va a parecer que me estoy haciendo autobombo, pero a mí me sirvió mucho estudiar el populismo. Y todos los años digo, bueno, ya está, me pudrí, voy a estudiar otra cosa, y como dice Michael Corleone en El Padrino 3, cuando pienso que puedo salir, me vuelven a meter, ¿no? Porque, por ejemplo, porque muchos de los, no por el populismo en sí, por las nuevas formas de representación, o sea, sabemos que, y en este sentido Milei no es misterioso, se arman coaliciones muy heterogéneas. Por ejemplo, la influencia de los medios. Creo que en un sector de los votantes de Milei, personas jóvenes que se socializaron políticamente a través de redes sociales, que además pasaron 2 años de pandemia donde digamos, su contacto con el mundo fue mediante las redes, es importante. ¿Es importante en todos los votantes? No, porque estos tipos de movimientos juntan grupos y cachos, son muy heterogéneos, en general es difícil después mantener la unicidad de esas coaliciones. Hay otros que quieren otras cosas, hay grupos que son fundamentalmente antifeministas, hay grupos que se sienten muy llamados por la promesa de tener dólares en la mano para acceder a ciertos consumos que la sociedad argentina no tiene. Hay que ver caso por caso. Y con respecto a la criminalidad y al narcotráfico, hay una cuestión que es de las capacidades estatales que tiene que ver con la reconstrucción o la construcción de nuevas instituciones en lo comunitario. Eso parezco ya Roberto Espósito, ¿no? Pero en los barrios, en los territorios, en la reconstrucción de tejidos sociales que están muy erosionados, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo. Durante la pandemia, en las universidades pedimos que se inscribieran jóvenes voluntarios. En todas las universidades se inscribieron miles de chicos jóvenes para actuar y no les dimos nada para hacer. O sea, es responsabilidad nuestra. Y hoy estamos un jueves a la noche con un montón de gente, martes. Jueves también vamos Por eso, con mucha gente, yo creo que hay un montón de gente. El tema es que tenemos que reconstruir, no reconstruir porque tal vez implica construir nuevas instituciones que permitan esta solidez tocqueviliana que es lo que hasta ahora sirvió de dique para las peores tendencias de nuestra propia historia. Bueno, la democracia directa no ha funcionado en ninguna parte. Digo, los mecanismos de democracia directa, incluido el referéndum, el presupuesto participativo, todo lo que queramos mencionar, han conseguido adhesión de porcentajes, en caso de Brasil, para tomar un caso, donde querramos buscarlo, de menos, de un dígito, en el mejor de los casos. Entonces, tenemos que ver cómo funciona la democracia liberal republicana a la cual se refería Carlos. Ahora está funcionando mal, ese es el problema, está funcionando cada vez peor, ¿no? En todo el mundo.
decir, porque la verdad que si repasamos así el panorama mundial, encontramos casos que extrañamente parecían funcionar, que era la India. La democracia de la India se está deshaciendo. Se matan los hindúes en el sentido de su religiosidad, están matando no solo musulmanes, sino cristianos. ¿Porque son qué? Porque son musulmanes y porque son cristianos. Entonces, eso está indicando que efectivamente la democracia en un país que parecía que funcionaba, entonces no funciona. Y nos encontramos, por otro lado, casos en los cuales China y Vietnam, para tomar dos ejemplos. Vietnam son 100 millones de personas, no es un paisito, ¿no es cierto? Donde la democracia está absolutamente abolida, para no hablar de los casos en América Latina. Entonces, en ese sentido, realmente creo que lo que estamos ingresando en la Argentina es un riesgo en el cual yo francamente pienso que si gana Milei, entramos en un periodo de alta volatilidad, que Milei no va a tener ninguna capacidad de estabilizar nada. Miremos de dónde está juntando gente, básicamente del peronismo y no de Cambiemos, ¿no? De dónde está juntando gente Milei, y realmente va a armar una alianza en la cual efectivamente, a menos que pase un fenómeno, me parece muy difícil. Yo lo que le tengo más miedo es al ejemplo Bukele más que al ejemplo Bolsonaro en la Argentina. ¿Por qué? Porque Bukele era un personaje que venía del frente del Farabundo Martí, incluso venía de la izquierda salvadoreña, y de repente construye de la nada un movimiento en el cual creo que la sociedad argentina no da para eso. Es una sociedad mucho más estructurada que la sociedad salvadoreña, independientemente de todos los procesos por los que hemos atravesado en las últimas décadas. Pero creo que el riesgo de que Milei se buquelice y con eso tenga algún grado de éxito son mucho más altos que se vaya en la dirección de un Bolsonaro. Porque no hay que olvidarse que Bolsonaro, en realidad, ahí sí hay un reemplazo de una derecha. El bolsonarismo reemplaza al PSDB y reemplaza al MDB en Brasil. Eso es lo que hay. Eso no está pasando en la Argentina. En todo caso, creo que está trayendo pedazos de ambas coaliciones. Creo que en ese sentido el riesgo de la Argentina en los próximos años es que estas soluciones mágicas que está proponiendo Milei no se materialicen, no tengan ningún efecto, incluso en las direcciones que él quiere. No estoy diciendo que tenga el éxito que a nosotros nos gustaría, sino que en las direcciones de lo que él quiere no se van a materializar. ¿Por qué? Porque efectivamente la sociedad argentina es una sociedad muy politizada, como decía nuestra colega ya. Es muy politizada, pero ese mismo término es un término que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque la alta politización tiene virtudes y tiene vicios, y tiene problemas. La alta politización de la Argentina es la que ha impedido que se hayan solucionado algunas cosas que se podrían haber solucionado en sociedades menos politizadas. Entonces, el fenómeno de la politización es a su vez un fenómeno híbrido y complejo. Y última cosa que celebro es que alguien mencione a Juan Pablo Luna, que reconozcamos en América Latina que hay politólogos y politólogas, sociólogos y sociólogas que están diciendo cosas muy interesantes, cosas nuevas y que en general en nuestras facultades no leemos. Otro caso, me parece, de un colega que siempre menciono y que nadie sabe quién es, Vandel Guilherme dos Santos, el brasileño, Dalino Martuchelli, excelente sociólogo peruano-francés, ¿no? Es decir, gente que realmente está diciendo cosas muy novedosas, aparte de gente que la está diciendo. Todas las colegas norteamericanas que están trabajando el tema de stealth democracy, por ejemplo, están haciendo contribuciones muy interesantes que en general leemos poco en las facultades de ciencia política o de sociología. Bueno, muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para este extraordinario. Realmente les agradezco muchísimo. Creo que ha sido un intercambio de ideas muy estimulante, con contrapuntos muy interesantes, miradas
congruentes y divergentes, nos dejan pensando sobre la falta de resolver un modelo de economía y política que solucione la crisis de acá para adelante, el riesgo de la emergencia de esta ruptura, ¿no?, de la ciudadanía con solidaridad a la víctima, como vos lo llamás, que me parece que es tu mayor llamado de atención o de alerta de lo que se viene. La necesidad, este esquema conceptual que nos planteaste, Carlos, de, bueno, qué es lo que apuntala a la democratización, ¿no? Los liderazgos, la capacidad estatal, la capacidad de la sociedad civil, el contexto internacional. Creo que nos vamos con muchas herramientas y muchos conceptos para seguir pensando lo que es difícil de pensar. Y como vos planteaste muy bien, no tenemos todas las herramientas, nos están cambiando mucho las cosas y tenemos que pensar nuevos términos, nuevas herramientas. Así que muchísimas gracias. El jueves, y a esto hacía mención María Esperanza, el jueves tenemos otro panel, pero sobre escenarios electorales, un panel en el que participan encuestadores, los que están mirando las encuestas, las últimas encuestas, los analistas de Focus Group, etcétera, que vamos a estar el jueves a las 19 horas reuniendo, y también participa María Esperanza Casullo. Así que muchísimas gracias a todos y otro aplauso para cerrar.